Buenos días, oyentes de Aral al Día, en la cadena Dial Europa. Soy Rafael Martín. Coincidiendo con la temporada de recolección de la aceituna de verdeo, también conocida anteriormente como aceituna de comer, el comentario de esta semana lo voy a dedicar a los inicios del cultivo del olivar de verdeo en nuestra localidad. Así continuamos con un análisis ya que habíamos iniciado desde los orígenes de la agricultura en Aral y en concreto sobre los orígenes de la cultura del olivo en nuestra localidad. En el siglo XIX, el cultivo del olivar ya se había consolidado en Aral, tras el impulso recibido en el siglo anterior, un periodo de esplendor que también benefició a la economía local, fuertemente vinculada a la producción de aceituna, el producto por excelencia. Este cambio significativo en el cultivo del olivo puede atribuirse a una combinación de factores. Por un lado, las nuevas ideas liberales promovieron una mayor inversión en la agricultura, fomentaron la modernización de las técnicas de cultivo, lo que permitió a los agricultores optimizar el uso de la tierra y aumentar su productividad. Por otro lado, otros factores que analizaremos a continuación, como la nueva política nacional, la presencia de importantes emprendedores o la decadencia del mercado del aceite en las dos últimas décadas. Hacia finales de este siglo, el olivar ya cubría cerca del 30% de la superficie del término municipal, es decir, alrededor de 100.000 fanegas de tierra. De esta cantidad, aproximadamente 9.000 estaban dedicadas a la producción de aceite, mientras que a mediados de siglo ya empezaron a aparecer áreas destinadas al cultivo de la aceituna para comer, alcanzando más de 1.000 fanegas a final de siglo. Hasta mediados de este siglo, la principal finalidad del cultivo de aceitunas era la producción de aceite, con el aral destacando en la campiña tanto por la calidad como por la cantidad de su producción. A mediados del siglo XIX, nuestra localidad ya producía 58.000 arrobas de aceite, una cifra que ascendió a 80.000, aproximadamente 1 millón de kilos, en el año 1880, quizás el récord más alto en la historia de esta localidad. Este producto será el foco del nuevo comentario, debido a su significativa importancia en la economía y en la vida de nuestra comunidad. Pero es a partir de la década de 1850, cuando la expansión del olivar comenzó a alternar con el cultivo de las variedades manzanilla y gordal, orientadas al consumo en verde, es decir, para comer. Como hemos comentado anteriormente, esta nueva orientación del cultivo del olivo se debió a varios factores. Entre ellos destacamos una nueva política nacional que fue instaurada por la Ley de 3 de julio de 1868, como conocida como la Ley de Colonias Agrícolas. Esta ley ofrecía exenciones fiscales a los propietarios o arrendatarios que establecieran nuevas plantaciones de olivar o almendro, entre otros. Esas exenciones fiscales incluían la supresión de la contribución territorial durante un periodo de ciertos años. Gracias a esta política, muchos propietarios y arrendatarios de nuestra localidad se sumaron a la iniciativa, llevando a cabo un replanteamiento de muchas fincas. Se desmontaron olivos destinados a la producción de aceite y se plantaron nuevas variedades, como la gordal, así como la potenciación de la manzanilla. Un ejemplo notable fue la gran remodelación en la finca de Martinazo, que dedicó las 450 fanegas de la finca al cultivo del olivo gordal. Otros pagos, como los de Perafán, Montefranje, Ileruela, Jalebrique, Butreros, entre todos, también iniciaron un notable auge en el cultivo de la aceituna de verdeo, especialmente la manzanilla, convirtiéndose en la aceituna sevillana por excelencia y alcanzando altas cotas de producción en Aral. Durante ese periodo, la producción de aceituna de comer, como así se le llamaba, creció de 4.500 arrobas en la década de 1850 a cerca de 10.000 al final, es decir, aproximadamente unos 125.000 kilos, a final de este mismo siglo. Esta producción, aún incipiente, alcanzaría cifras significativas los siguientes años. Así, durante las 2 primeras décadas del siglo XX, se vivió lo que se conoce como la época dorada de la aceituna de verdeo. Una segunda causa de la expansión del cultivo de aceitunas de mesa en Aral fue la presencia de destacados emprendedores que surgieron a partir de la década de los años 40 del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX.
Estos empresarios, que inicialmente se dedicaron al comercio del aceite, ampliaron sus actividades al aderezo de aceitunas verdes. Entre ellos se encontraban Lucas de Tena, José María de Ibarra, Antonio Carbonell, Santiago Camacho Román y Morón de la Frontera, Fernando Pallarés y Ricardo Luque y Eutimio de la Serna, quienes fundaron en Utrera en el año 1915 su primera industria relacionada con la aceituna, extendiéndose en 1922 este negocio en nuestra localidad, configurándose la empresa llamada Agroaceitunera, conocida popularmente como La Palmera. Estos emprendedores, ya en la segunda mitad del siglo XIX, exportaban aceites a Estados Unidos y a varios países europeos y utilizaron estos contactos comerciales para promover la exportación de la aceituna de mesa, cuyo cultivo ya se había iniciado en la década de 1850. La tercera causa de esta transformación fue la decadencia del mercado de aceite de oliva en las dos últimas décadas del siglo XIX. La reducción de exportaciones y la caída de los precios interiores del aceite, debido a la competencia de aceites minerales, grasas animales y aceite de semilla, afectaron el consumo y los usos industriales del aceite de oliva. Esto llevó a que el cultivo del olivo en Aral se orientara hacia la producción de aceitunas verdes. Así, a lo largo del siglo XX, la superficie cultivada de olivar de mesa alcanzó el 32% del total, aproximadamente unas 10.850 fanegas, en contraste con unas 1.000 fanegas dedicadas al olivar del aceite. Esta reorientación se reflejó en un aumento notable de la producción de aceituna de mesa, que pasó de 43.000 arrobas, unos 500.000 kilos a finales del siglo XIX, a más de 2 millones de arrobas, alrededor de 22 millones de kilos, al final del siglo XX, convirtiendo a Aral en la principal productora de aceitunas de mesa. En cuanto a la técnica de aderezo de aceitunas verdes, debemos remontarnos al año 1858, momento en el que se celebró una importante exposición universal agroalimentaria en Sevilla. En dicha exposición, un vecino de Aral, el hacendado don Miguel de Zayas Triguero, quien había sido alcalde de esta localidad desde 1857, presentó unas muestras de aceites y aceitunas aderezadas. Este evento marca el primer registro conocido del aderezo de aceitunas verdes. El comercio inicial de estas aceitunas era local, sin grandes marcas comerciales. Las aceitunas se preparaban de manera simple y se vendían a granel en grandes envases, dirigidos especialmente a mercados y colmados de la época. Las variedades utilizadas para el aderezo incluían manzanillas y gordales, aunque también se usaban otras como la hojiblanca, apreciada por sus aceitunas negras aderezadas y en salmuera, o la verdial. Las manzanillas eran especialmente conocidas en la región del Aljarafe sevillano y en la campiña, con Aral destacándose como una gran promotora de esta variedad. La gordal, por su parte, se cultivaba principalmente en Dos Hermanas y Utrera, aunque también se extendió a nuestra localidad. No podemos obviar una variedad de gran tradición en Aral, las aceitunas prietas. Su origen se remonta a la época fenicia, aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Los fenicios fueron un pueblo que actuaron como los primeros en introducir el olivar en la región y tenían unos amplios conocimientos en la industria de salazón, una técnica que aplicaron a la aceituna negra, dando lugar a la aceituna prensada, precursora de nuestras aceitunas prietas. Hasta mediados del siglo XIX, cuando surgió la aceituna de mesa, la aceituna prieta había cumplido esa función de aceituna de comer a lo largo de toda nuestra historia anterior. Este producto formaba parte esencial del capacho de los jornaleros cuando se dirigían a trabajar al campo, y junto con el aceite y el pan negro, que era el pan de centeno, utilizaban en ese capacho debido fundamentalmente, en este caso, tanto a la aceituna como al aceite a su alto valor energético. Además, la aceituna prieta era un manjar en los hogares de nuestros jornaleros y braceros, y su consumo se ha extendido hasta la actualidad. Su continuidad a lo largo de los siglos no solo ha sido una realidad, sino que hoy en día está experimentando una notable difusión, no solo a nivel local, sino también regional y nacional. La aceituna prieta sigue siendo un símbolo de nuestra tradición
y un elemento valioso en la gastronomía. Durante este periodo del siglo XIX y la primera mitad del siguiente, toda la producción era totalmente artesanal y manual. Ello incluía desde la recogida de aceitunas en el campo, una tarea fundamental para la economía de Aral, hasta el transporte y transformación de la aceituna. La recolección comenzaba en septiembre y se extendía hasta finales de febrero, requiriendo para ello una gran cantidad de mano de obra. A menudo, los jornaleros locales no eran suficientes, por lo que era necesario contratar a jornaleros de otras poblaciones que se quedaban a vivir en Aral. Ellos eran conocidos como transeúntes en los censos poblacionales y en ocasiones llegaron a alcanzar hasta la cifra de más de 200 personas. Además, se necesitaba transporte para llevar a las aceitunas a los centros de recolección o a las industrias transformadoras. Una transformación industrial que convertía las aceitunas en aceitunas verdes aderezadas al estilo sevillano y que se realizaba también de manera manual. No fue hasta 1955 cuando la industria comenzó a incorporar deshuesadora y clasificadora, así como máquinas de importancia en esta industria. En la primera década del siglo XX se inició el envasado, fundamentalmente en cristal. El latón aparece más tarde y requería una autorización expresa del Ministerio de Industria de Agricultura para ello. La empresa de aceitunas viuda de Manuel Casas Vera en el año 1905 o la Francisco Abascal fueron pioneras en el envasado de la aceituna, un complejo proceso que ya en este periodo de comienzo del siglo había llegado al inicio de su regularización. Asimismo, el comercio del mercado exterior de la aceituna, que se inició en el siglo XIX, siendo los Estados Unidos el país más importante en la importación de la aceituna de mesa, se fue consolidando a lo largo de todo el siglo XX, hasta los primeros años de la década de los 90, que sufrió una importante regresión. Aral no solo destacó como importante productor de aceituna de mesa en verde, sino también en la industria del aderezo, inicialmente de carácter local. Esta industria dio un gran paso en 1922, cuando se creó la empresa Agroaceitunera, fundada por los empresarios Ricardo Luque y Eutimio de la Serna. Estos emprendedores tuvieron la visión comercial de establecer la empresa en el lugar de mayor producción de aceituna de verdeo, en Aral, para poder procesar la aceituna de manera inmediata. En aquella época los transportes eran lentos, con capacidad de carga limitada y problemas logísticos, además de carreteras estrechas y mal pavimentadas. Agroaceitunera inició su largo recorrido de casi 70 años, convirtiéndose en una empresa pionera en el sector. Desde sus inicios, el envasado se realizaba de forma completamente manual, colocando las aceitunas en frascos de cristal de diversas formas, tamaños y cantidades. Además, ofrecían diferentes presentaciones del producto, ya fuera con o sin huesos, rellenas o no, entre otras opciones. Asimismo, su venta a granel en esos bocolles de madera, preparado en la misma fábrica con destino a la exportación, completaba esa gama de variedades que llegaron a inundar el mercado americano, entre otros. Agroaceitunera dejó una huella significativa en la historia de Aral, especialmente durante la compleja época de la posguerra en España, convirtiéndose en faro de esperanza para la comunidad local. Completaremos el recorrido de esta empresa en un próximo comentario, dada la relevancia que, como antes he comentado, ha tenido nuestra población. La aceituna de verdeo ha sido, pues, un pilar fundamental en la identidad económica y cultural de Aral. Su relevancia trasciende más allá de la simple producción agrícola. Ha sido un motor de desarrollo local y un símbolo de la capacidad innovadora de sus habitantes. La tradición de cultivar y procesar aceitunas en esta región ha dado lugar a una industria robusta que no solo abastece mercados nacionales, sino que también se posiciona en el mercado internacional. La transformación de la aceituna de verdeo en un producto de alta calidad y la capacidad de adaptarse a las demandas del mercado global han consolidado a Aral como un referente en el sector. En esencia, la aceituna de verdeo no solo ha configurado el paisaje económico de Aral, sino que también ha tejido una parte esencial de su historia y de su cultura. En próximos comentarios continuaremos con la evolución de la aceituna de verdeo desde la posguerra a la actualidad.